Como me recordarán de algunas clases anteriores, soy la doctora Mariana Onassis, pediatra y oncóloga infantil. Vamos a hablar en esta oportunidad, un poco con esta imagen representativa que puse, de algunas urgencias oncológicas, ¿no? Me pareció impactante ver esta ameba que, entre la belleza de lo que es su naturaleza, los riesgos que puede llegar a generar, sobre todo en el tema este que vamos a desarrollar ahora. Hay aspectos clínicos que ponen en peligro inmediato de vida de estos pacientes oncológicos. Y esto, por tal motivo, necesitan ser rápidamente reconocidos y manejados para mejorar el pronóstico, si no, sin duda, el paciente puede fallecer. Hay distintos tipos de urgencias. Están las urgencias hematológicas, las infectológicas, obstructivas, abdomen agudo, metabólicas. Se pueden presentar en forma aislada o combinadas, es decir, en un mismo inicio, quizás con alguna de ellas, se puede combinar a continuación con una, con otra o con todas, lo cual por eso consideramos al paciente oncológico pediátrico en su totalidad como una unión de estos vaivenes de riesgos que uno tiene que tiene que saberlos, conocerlos para poder diagnosticarlos y tratarlos en forma precoz y oportuna. Dentro de las urgencias metabólicas podemos nombrar al síndrome de lisis tumoral y la hipercalcemia como las más importantes. Ya las vamos a desarrollar. Las urgencias producidas por masas ocupantes de espacio principalmente pueden generar el síndrome de vena cava superior, el síndrome de compresión medular, la hepatomegalia masiva y la hipertensión endocraniana. Las urgencias hematológicas, principalmente la hiperleucocitosis y las coagulopatías. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que, como ustedes saben y lo hemos nombrado en clases anteriores, las leucemias son el principal cáncer en pediatría y la hiperleucocitosis es una de las características que puede manifestarse en alguna de ellas. El abdomen agudo, la tiflitis y la pancreatitis hemorrágica son las más importantes a destacar. Y dentro de las urgencias infectológicas, la neutropenia febril, que es muy frecuente, una de las más frecuentes en pediatría, infección de catéter y alguna otra urgencia infectológica que nombraremos a continuación. Bueno, dentro de las urgencias metabólicas hablamos del síndrome de lisis tumoral. Es un desbalance metabólico por ruptura celular y liberación de potasio, fósforo y ácido úrico en cantidades que exceden la capacidad excretora del riñón. Como dijimos, en la leucemia, por ejemplo, hay una hiperleucocitosis, es decir, los glóbulos blancos están muy elevados, que puede ser por esta alteración de la producción de la médula, digamos, del funcionamiento de la médula, se produce esta hiperleucocitosis, generalmente de estos leucocitos inmaduros o blastos. Entonces, al generarse en forma este crecimiento tan acelerado y tan superpoblado, generalmente se rompen, es decir, se produce una ruptura, ya sea en forma espontánea o bien cuando uno le aplica el tratamiento quimioterápico en estos tumores grandes y de rápido crecimiento, como es la leucemia y en algunos casos de linfoma, específicamente el linfoma de Burkitt. El síndrome de lisis tumoral es caracterizado por una tríada clásica, es decir, se rompen estas células aumentadas, estos blastos, y estos se quieren eliminar por riñón. Entonces, al romperse estas células, se produce una hiperuricemia, una hiperfosfatemia, es decir, el fósforo está aumentado en sangre. ¿Por qué esta hiperfosfatemia? Porque los blastos tienen 4 veces más fósforo que las células normales. Entonces, al romperse estos blastos, aumenta también el fósforo.
y en consecuencia se produce una hipocalcemia e insuficiencia renal aguda por el taponamiento de este ácido úrico, esta hiperfosfatemia y también esta hipercalemia, es decir, hiperpotasemia, que se libera de estos blastos que al lisarse se liberan al torrente sanguíneo y al querer eliminarse por riñón pueden llegar a producir una insuficiencia renal. Suele producirse 1 a 5 días después de administrarse la quimioterapia, o bien, como les nombré, en forma espontánea al debut de esta patología. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los tumores cuando son muy grandes, generalmente no los sólidos, salvo el linfoma de Burkitt, como les nombré, no así de las leucemias que producen estas hiperleucocitosis, como les estoy diciendo. Enfermedades con alta sensibilidad a la quimioterapia, es decir, cuando esa enfermedad responde rápidamente al quimiostático que le estamos administrando y se rompen estas células, por esa sensibilidad que tienen estas drogas, se produce rápidamente la ruptura, lo cual también se puede marcar por la elevada LDH y la hiperuricemia, que son marcadores de esta gran carga tumoral total y también, por supuesto, de la lisis cuando esto se está produciendo. Entonces, como les nombré, el riesgo alto de esta lisis tumoral está aumentado en los linfomas de Burkitt, también en algunos linfomas linfoblásticos y en la leucemia linfoblástica, que es la más frecuente. ¿Qué hacer entonces? Es importante mantener el gasto urinario, es decir, hay que hiperhidratar en forma alcalina para que no precipiten estas sustancias en el riñón, favoreciendo de que éstas se eliminen. Esta hiperhidratación alcalina es aproximadamente con 3.000 mililitros por metro cuadrado que presenta el paciente por día. Si aún así no orina, a veces es necesario forzar la diuresis con furosemida. Es importante que esta alcalinización, que evite esta precipitación de estas sustancias en el riñón, se mantenga, y esto es con el bicarbonato que le vamos a agregar a este plan de hiperhidratación y que se va a controlar a través de un pH urinario que debe mantenerse entre 7 u 8. Si bien esto parece algo muy específico, muchas veces les puede tocar a ustedes como pediatras o como médicos clínicos, ya que los controles que hace el internista que está a cargo de este paciente en ese momento, una vez instaurado el tratamiento oncológico, es los controles de diuresis, de pH urinario, porque si no se deben modificar tanto los volúmenes de líquidos como así también el bicarbonato administrado. La hiperuricemia, que está marcada cuando el ácido úrico es mayor a 8 miligramos por decilitro, se controla mediante el alopurinol, con una dosis aproximada entre 300 miligramos por metro cuadrado día. Con al menos 3 dosis por día pueden llegar a requerir estos niños con riesgo de lisis tumoral o inclusive cuando debutan ya con lisis. La hipercalemia es cuando el potasio se encuentra mayor a 5,5 miliequivalentes por litros. Entonces se debe administrar líquidos sin potasio y aumentar el bicarbonato o el gluconato de calcio a esas dosis que refiero. También se puede administrar cloruro de calcio o cayexalate, que es alguna otra forma de administración de estas sustancias. La hiperfosfatemia, que se refiere cuando es mayor a 6,5 miligramos por decilitro, la antagonizamos con el hidróxido de aluminio a dosis de 150 miligramos por kilo día, dividido fraccionado en 4 dosis por día. La hipocalcemia, cuando es menor a 4 miligramos por decilitro, se administra el gluconato de calcio a dosis de 100 miligramos kilodosis cada 6 u 8 horas. Es muy importante monitorizar esta infusión de gluconato de calcio y por supuesto tener mucho cuidado con la extravasación que produce grandes lesiones vasculares. En el caso de presentar hipercalcemia, es decir, que el calcio sea mayor a 12 miligramos por decilitro, es importante aumentar los líquidos, forzar la diuresis con furosemida y a veces agregar bifosfonatos o pamindronato. Es decir, que a ese primer punto que nombramos del plan de hiperhidratación alcalina con bicarbonato, se le agrega dentro de las indicaciones en forma rutinaria en el debut de una leucemia
dependiendo por supuesto de la hiperleucocitosis, pero generalmente en forma basal, hasta tanto sepamos el comportamiento de esta leucemia o del tumor, del tumor, por ejemplo, en el caso de la sospecha de un Burkitt, hasta tanto tener la confirmación de anatomía patológica, agregar ese plan de hiperhidratación, el halopurinol, el bicarbonato, el calcio, el hidróxido de aluminio y en caso necesario el calcio. En resumen, tenemos alto riesgo de lisis tumoral, entonces ¿qué hay que hacer? Mantener esa hidratación con ese volumen elevado de 3.000 mililitros metro cuadrado día, el pH siempre mantenerlo mayor a 7, administrar el halopurinol y monitorizar por supuesto la bioquímica sérica, que no es estática y se va a ir modificando y probablemente hay que ir modificando las dosis. Si pasadas las 24 o 48 horas el ácido úrico es mayor a 8 miligramos y la creatinina puede ser mayor a 1.6, entonces hay que tratar la insuficiencia renal. Y es necesario a veces comenzar con la administración de rasburicase. Por supuesto de que luego de la valoración por electrocardiograma también se puede, y la función renal que estamos nombrando, puede llegar a ser necesario el inicio de diálisis. En el caso de comenzar con este QT es necesario interrumpir el bicarbonato y por supuesto hacer monitorizaciones de terapia intensiva mucho más específicas. En el caso de las urgencias producidas por masas, como les nombré en el cuadro general, el síndrome de la vena cava superior nos puede dar síntomas y signos por compresión de la vena cava superior o sumado a la compresión de la tráquea. Y esto se hará entonces un síndrome de mediastino superior. El 50% nos puede producir trombosis venosa. La etiología de los tumores que producen este síndrome generalmente son linfomas de Hodgkin, linfomas de no Hodgkin, leucemias, otros linfomas y tumores de células germinales. Los síntomas que presenta el paciente pueden ser disnea, dolor torácico, ortopnea, ansiedad, confusión, somnolencia, cefalea, trastornos visuales e inclusive síncope. Son rápidamente progresivos y empeoran aún más con la posición de decúbito supino, pudiendo causar la muerte en el caso de que uno no los diagnostique o no los sospeche. Se deben hacer imágenes de distinta índole, pueden ser radiografías, desde radiografías simples, ecografías o incluso tomografía y resonancia. El tratamiento básico es la posición, que debe estar semisentado o erguido, es decir, no puede estar en decúbito dorsal a 180 grados sobre una cama. Se le debe administrar oxígeno, cuidados intensivos por supuesto, estabilización hemodinámica que requiera de acuerdo a la sintomatología que vaya presentando, evitar la sobrehidratación en este caso, y los esteroides endovenosos como la metilprednisolona a 50 miligramos metro cuadrado día pueden llegar a salvarle la vida en el caso necesario. Ojo, por supuesto, con el diagnóstico previo, ya que si uno administra sin corticoides, sin saber el diagnóstico definitivo o al menos descartar una patología como es la leucemia o algunos linfomas, se puede alterar la histología, dar lisis tumoral, es decir, agregarnos aún otra urgencia oncológica y por supuesto retrasar aún más el diagnóstico o inclusive favorecer la complicación y predisponer a la muerte del paciente. A veces la quimioterapia empírica o la radioterapia es necesario, pero también pueden producir edemas de tráquea. En lo que respecta al síndrome de compresión medular, se presenta entre un 2,5 a un 5% de los niños con cáncer, un 4% se diagnostica, se presenta al diagnóstico del paciente. Generalmente no compromete la vida, pero sí
da serias secuelas neurológicas con pérdida sensorial, parálisis e incompetencias de esfínteres. La etiología es variada, más frecuentes son la compresión epidural por extensión paraespinal a través de foráminas intervertebrales, como son de los tumores como el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, algunos linfomas y las recaídas en rabdomyosarcomas y osteosarcomas, y menos frecuentes las lesiones intramedulares producidas por los astrocitomas o ependimomas. El síntoma principal es el dolor. En un 80% de los pacientes presentan esto. Si hay alteración neurológica o persistencia del mismo, por supuesto, es importante realizar una resonancia magnética con contraste. El tratamiento se basa en la corticoterapia, que se utiliza la dexametasona 1 a 2 miligramos por kilo de carga y luego 1,5 miligramos kilo día en 4 dosis. Si bien la hidrocortisona tiene un mecanismo de acción más inmediato y también se puede utilizar, la recomendada por la bibliografía es la dexametasona. Por supuesto, la descompresión medular, independientemente que uno utilice estas dosis antiinflamatorias con el corticoide, si uno no descomprime o saca mecánicamente lo que esté produciendo esto, sin duda la sintomatología no va a mejorar. En algunos tumores se requiere de radioterapia de primera instancia, como así también de quimioterapia. Otro de los problemas es la hepatomegalia masiva, que es una complicación más urgente del neuroblastoma en un estadio 4S, en donde hay gran compromiso respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal y renal. Es de destacar que este estadio 4S, que no es frecuente, pero que es cuando este tumor se presenta generalmente con algunas características que ya vamos a nombrar cuando desarrollemos este tumor, y sobre todo en neonatos, puede tener una involución espontánea o a veces requiere de quimioterapia y radioterapia a bajas dosis. Si bien este tumor puede tener esta involución espontánea sin tratamiento, por supuesto que crece hasta un punto y después empieza a involucionar, y en este crecimiento masivo puede producir el deceso del paciente o toda esta complicación que estamos mencionando. En lo referente a la hipertensión endocraniana, la clínica y características son los vómitos, la cefalea, alteración de la conciencia, puede haber convulsiones, trastornos motores, cambios de conducta, aumentos de la circunferencia craneal, por supuesto en los lactantes o en menores, y otros síntomas neurológicos. Es de destacar, y como todos saben, que está contraindicada ante la sospecha de hipertensión endocraniana realizar la punción lumbar. Las imágenes que debemos realizar entonces son la tomografía y la resonancia, que siempre debe ser con contraste para poder marcar con exactitud la localización y el tamaño y compromiso de estructuras adyacentes del tumor presente. El tratamiento también se basa en la corticoterapia con dexametasona con una dosis entre 0,5 o 1 miligramos kilo día, luego aumentándolo a 1 a 2 miligramos kilo día dividido en 4 dosis. Puede requerir de manitol el 20%, 1 o 2 gramos por kilo, con la restricción hídrica pertinente y la cirugía, como dije, también en el caso de hipertensión endocraniana o compresión medular, la cirugía descompresiva. Bueno, en esta otra área de las urgencias hematológicas, ya lo hemos nombrado varias veces, la hiperleucocitosis producida por los blastos. Estos blastos en gran número en las leucemias circulantes en sangre producen una leucoestasis en la vasculatura cerebral principalmente y pulmonar. Generalmente se dice que esta hiperleucocitosis es cuando los leucocitos superan a los 100.000 leucocitos por milímetros cúbicos. Es más grave, es decir, no quiere decir que a partir de aquí es leucocitosis, también puede ser con menos leucocitos, pero sí la hiperleucocitosis cuando hay más de 100.000. Existe una relación con la muerte temprana, sobre todo cuando es mayor a 300.000. La etiología es las leucemias linfocíticas principalmente, que va a producir este síndrome de lisis tumoral.
las mielocíticas y específicamente la leucemia mieloide crónica, que puede producir accidente cerebrovascular. La clínica en estos pacientes generalmente tienen alteraciones del estado mental, confusión, cefalea, convulsiones, pueden tener papiledema, disnea, hipoxemia, falla cardíaca derecha. El tratamiento principal ya lo hemos nombrado en el síndrome de lisis tumoral, pero se basa específicamente en la hidratación alcalina, el allopurinol, cuando las plaquetas son menores en realidad a 20.000, no son mayores sino menores. Puede haber sangrado del sistema nervioso central y cuando la hemoglobina es menor a 10, también puede requerir de transfusiones. La quimioterapia y la leucoféresis pueden ser otro tratamiento de necesidad. Cuando hay coagulopatía, principalmente en las leucemia mieloide aguda, que se puede producir una coagulación intravascular diseminada por liberación de factores procoagulantes de los blastos, sumado a la fibrinolisis, se liberan con liberación de interleuquina 1. Todo esto produce un efecto procoagulante de las células endoteliales que va a favorecer a esta coagulopatía. El laboratorio que solicitamos y que lo podemos definir a este estado es a través de la prolongación de tiempos de coagulación, disminución del fibrinógeno de las plaquetas y más aumento de degradación de la fibrina. El tratamiento en este caso es el plasma fresco o crioprecipitado y vitamina K con transfusión de plaquetas y heparina en algunos casos. Bueno, en el abdomen agudo sabemos que en un paciente neutropénico los signos pueden ser muy sutiles, es decir, pasar desapercibido el abdomen agudo, que quizás en un niño que no tenga este tipo de patología lo podemos diagnosticar antes. Pero sí, el dolor está casi siempre presente. La tiflitis, que nombré anteriormente, es la colitis necrotizante del ciego en los pacientes neutropénicos, en relación generalmente con el daño por quimioterapia sobre la mucosa intestinal y a continuación la invasión de la flora endógena de ese intestino. A través de la radiografía y la ecografía podemos observar las paredes intestinales engrosadas, sobre todo el ciego y alrededores, y el plan terapéutico es poner ese intestino a descansar, es decir, sin ingerir y sin tránsito de ningún tipo alimenticio, y por supuesto el antibiótico de amplio espectro con cobertura de gram negativos y anaerobios, que es la flora intestinal endógena habitual, más tratamiento de sostén. Es de mal pronóstico y es de mal pronóstico específicamente cuando esta tiflitis se acompaña de hipotensión. Es muy importante, por lo que dije al principio, de que estos signos y síntomas pueden ser sutiles, sospecharla ante este paciente neutropénico debido a que el diagnóstico oportuno nuevamente nos ayuda a hacer un tratamiento más efectivo, por ponerlo en reposo gástrico y tomar las medidas adecuadas de antibiótico, entre higiénico dietético, para que justamente las complicaciones no aparezcan, incluso la posibilidad del deceso del paciente. La pancreatitis hemorrágica debe considerarse si hay dolor abdominal y vómitos y antecedentes de haber recibido L-asparaginasa, que es una droga que se utiliza también en la leucemia y algunos otros cánceres. El laboratorio que se solicita es lo habitual de una pancreatitis, con amilasa lipasa, relación de la amilasa urinaria con la creatininuria, y ecografías y tomografías son necesarios estos estudios de imágenes para ver las características del páncreas. El plan en este caso es el de descanso abdominal también, con sonda nasogástrica, el reemplazo de líquidos y colocación de antibiótico terapia de amplio espectro, y en caso necesario de la cirugía si existiera absceso o hubiera un pseudoquiste. Por último, las urgencias infectológicas, la más importante a destacar y presente en los niños con una frecuencia significativa es la neutropenia febril. Decimos que fiebre en el paciente oncológico se refiere a un pico febril de 38,5 grados o 2 picos de 38 grados en un lapso de 12 horas.
Se denomina neutropenia cuando el recuento de neutrófilos absolutos es menor o igual a 500 por milímetro cúbico, o entre 500 y 1000 con caída brusca de entre un 25% y 50% del valor de la última semana. El número absoluto de neutrófilos segmentados más callado, es decir, que esta neutropenia, ya sea que tiene los neutrófilos entre 1500 y 1000 neutrófilos por milímetro cúbico, se denomina neutropenia leve. Cuando estos neutrófilos están entre 500 y 1000, la neutropenia es moderada, y cuando es menor a 500, la neutropenia es grave. La iniciación del tratamiento antibiótico de amplio espectro debe ser precoz. Siempre hay tiempo para disminuir el tipo de antibiótico o rotar antibióticos, pero hay que ser muy agresivo desde primera instancia, siempre teniendo en cuenta que estos pacientes, para poder aislar algún tipo de germen y poder luego tratarlo específicamente, se debe policultivar al paciente previo a la colocación del antibiótico. ¿Cómo se categoriza este paciente? De bajo riesgo es cuando la enfermedad oncológica está en remisión, cuando la neutropenia luego de 10 días de quimioterapia, es decir, que no es inmediata, mayor de 12 meses, tiene buen estado general, los reactantes de fase aguda como la PCR son bajas y no hay comorbilidad asociada extranosocomial. Mientras que se lo categoriza de alto riesgo cuando la enfermedad no está controlada, la neutropenia es antes del 7º día de la quimioterapia, tiene mal estado general el paciente, los reactantes de fase aguda son elevados o hay signos de sepsis. Esta, de alto riesgo, puede pasar a ser de bajo riesgo si existe recuperación medular, los cultivos son negativos, la infección local está controlada o bien los reactantes de fase aguda bajan. La etiología frecuente que causa la neutropenia febril puede ser cualquier bacteria, específicamente gram negativos y gram positivos, algunas bacterias atípicas. Aquí ya aparecen los hongos que no están frecuentemente en el paciente inmunocompetente, los parásitos y por supuesto depende de la localización para considerar la etiología. ¿Qué hacer entonces? Es importante el aislamiento del paciente. Internarlo, el acceso dependiendo del grado de neutropenia que el paciente tenga, ya que lo categorizamos, entonces dependerá si lo podemos manejar ambulatorio o no. Realizar un acceso venoso y estabilizarlo al paciente. Hay que pedir un laboratorio completo que incluya un hemograma, los hemocultivos por 2. Si existiera un catéter central, es importante realizar uno periférico y un retrohemocultivo, es decir, de ese catéter. Valorar también la orina completa, la función renal, el urocultivo, reactantes de fase aguda, la radiografía de tórax, el fondo de ojos, valorando la presencia de hongos, parásitos o algunas lesiones que se producen por ellos, imágenes y estudios específicos en el caso de dolor abdominal o alguna otra sintomatología que así lo requiera. La iniciación del tratamiento de amplio espectro debe ser precoz. Esto es muy importante destacar, por eso lo repito nuevamente en esta diapositiva. ¿Cuál es el tratamiento de la neutropenia y la fiebre? Como dijimos, ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo. Estos son esquemas generales en donde por supuesto son acotados de acuerdo a las etiologías que maneja cada institución y pueden encontrar alguna variación en la bibliografía dependiendo de las localizaciones. Aquí en general se utilizan en los de bajo riesgo ceftriaxona, que puede o no agregarse un aminoglucósido como la amicacina, y en el caso de ser alto riesgo se los fracciona, se los categoriza en realidad si tienen o no sepsis. En el caso de tener sepsis se le agrega meropenem o imipenem más el aminoglucósido más la vancomicina. En el caso de no presentar signos de sepsis, se le puede poner ceftazidima o cefepima más el aminoglucósido o piperacilina. El tratamiento ambulatorio
Luego de una adecuada categorización, como dije anteriormente, y evaluación del paciente, puede aplicarse la ciprofloxacina, cefixima, ciprofloxacina más amoxicilina o la amoxicilina clavulánica. La duración, hay muchas controversias en los distintos tratamientos, la distinta bibliografía, depende de muchos factores, si sabemos que mínimo serían 7 días. Es importante entonces tener en cuenta la evolución del paciente, los diferentes comportamientos de esta patología y tener muy en cuenta y sí saber de que tenemos poco margen de alarma. Es decir, como decimos en la jerga médica muchas veces, el paciente se incendia en forma rápida y precoz si uno no lo diagnostica y lo trata de manera adecuada. La necesidad de rotación de esquemas antibióticos en el caso de que no funcionen con o no tenga buena evolución con los tratamientos habituales o aparezcan nueva sintomatología que deteriore al paciente. Y la ampliación de espectros antibióticos con antifúngicos en el caso de persistir la sintomatología o aparecer algún signo que nos haga sospechar de la presencia de esto. Como conclusión, podemos decir que es responsabilidad del oncólogo compartir toda esta información con el personal que maneja a los niños con cáncer. No solamente en el momento de la consulta del oncólogo, sino el internista que tiene el paciente, el pediatra que lo sigue y lo controla o el terapista en el caso de considerar el paciente en esta etapa de la evolución de la enfermedad. Sabré que la sobrevida no depende de un miligramo más o menos del más adecuado agente quimioterápico, pero sí depende del empeño y trabajo multidisciplinario de los pacientes con cáncer. Esto es parte como parte de este empeño consiste en conocer y aprender a manejar las complicaciones del cáncer o de su tratamiento. Esto es un tratamiento muy específico de medio interno, correcciones de metabolitos o metabólicas, de hidratación, de antibiótico-terapia, es decir que tenemos una conjunción de lo que es medio interno, infectología, cardiovascular, estabilización del paciente, acompañamiento terapéutico desde este punto de vista y también desde el sostén familiar. Muchas gracias.